Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el ingeniero Rafael Cáceres Sumire y continuaremos con el tema de predimensionamiento de elementos estructurales, en este caso predimensionamiento de columnas. Para ello, en principio vamos a definir un convencionalismo, que es el tipo de columna según su ubicación. Nos vamos a ayudar con este cuadro que indica que las columnas del tipo C1 son las columnas interiores. Las columnas del tipo C2 y C3 son columnas extremas de pórticos interiores. Y las columnas tipo C4 son las de esquina. En nuestro ejemplo, en el plano que estamos utilizando, en este caso las columnas del tipo C1 vendrían a ser estas, que generalmente son las que más cargan dentro de la estructura de la edificación. Las columnas del tipo C2 son las columnas extremas del pórtico principal, que es este. Y las columnas del tipo C3 vendrían a ser estas, que son las columnas extremas de los pórticos secundarios. Y finalmente las columnas de esquina son las del tipo C4, que generalmente son las que cargan menos en la edificación. Prosiguiendo, también tenemos que tener en cuenta cuál es el área tributaria de esta columna tipo C1, la que vamos a analizar. El área tributaria es el área que se delimita desde los puntos medios de las luces adyacentes. En este caso ya lo hemos graficado. Este es el área tributaria de esta columna C1 que vamos a diseñar, que tiene una longitud de 4.40 y 3.13. Estas dimensiones las llevamos a nuestra hoja de cálculo. 4.40 y 3.13. 4.40 en el sentido de la viga principal y 3.13 en el sentido de la viga secundaria. Como hemos dicho, las celdas que se tienen que llenar son las de color amarillo. El número de pisos en nuestro caso es 4. Con azotea, sí tiene azotea. Entonces el largo tributario es 4.40 y el ancho tributario del eje es 3.13. Vamos a comenzar a hacer el metrado de cargas en la viga principal, en las vigas principales, ¿no? Vamos a hacer el metrado de carga muerta o carga permanente y carga viva. Para la carga muerta vamos a hacer el análisis para 1 metro de franja, aquí como lo indica en el esquema. En este esquema podemos ver cuál es el área tributaria de esta columna, qué es lo que carga esta columna, desde este punto, que es el nudo del piso inferior, hasta este nudo. La viga principal es esta, la viga secundaria, la losa aligerada, también está indicado en el esquema. Bueno, para el nivel de la azotea, el peso propio de la viga principal tendría que ser esta, ¿no? Entonces, por metro sería la sección de la viga, que es 0.45 por 0.25, lo que ya habíamos predimensionado anteriormente, cuyos datos están siendo jalados. Aquí tenemos el peralte de 45 centímetros y una base de 25 centímetros, eso se jala acá en metros, por el 2400, que es el peso volumétrico del concreto, o peso específico. Multiplicando esas dimensiones nos da 270 kilogramos por metro, que pesa la viga principal. Por cada metro pesa 270 kilogramos.
El piso terminado son 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces el programa está calculando el peso del piso terminado de esta franja, que tiene el ancho de 1 metro. El peso del aligerado, como nuestra losa ya habíamos definido que tiene una altura de 17 centímetros, entonces el peso de esta losa vendría a ser 280 kilogramos por metro cuadrado. Eso también ese dato lo ponemos en la celda, 280 kilogramos por metro cuadrado, lo que nos indica que tiene un peso de 876.40 kilogramos por metro esta franja, en lo que se refiere al aligerado. El peso de los muros, bueno, aquí vamos a poner un peso de 100 kilogramos por metro cuadrado, previendo que en algún momento se puedan construir algunos muros, lo que no corresponde al diseño de esta edificación, pero se va a tomar en cuenta un peso de 100 kilogramos por metro cuadrado. Haciendo la sumatoria total de todos esos pesos, nos indica que esta franja pesa 1772.40 kilogramos por cada metro en el nivel de la azotea. Continuando, para los niveles del 2 al 4, seguimos con el metrado de la carga muerta o carga permanente. El peso propio de la viga ya se jala, como habíamos visto, se jala de los datos anteriores. El peso específico del concreto también ya se jala, y la multiplicación de estos datos nos da 270 kilogramos por metro, que es igual a lo anterior, ¿no? El piso terminado también es lo mismo, 100 kilogramos por metro. El peso del aligerado también es lo mismo. Aquí en el peso de muros, estos muros corresponden a los muros que son las divisiones de las habitaciones, ¿no? Los muros que conforman las habitaciones de la edificación. He visto en algunos otros cálculos que aquí le ponen 100 kilogramos por metro cuadrado o 200 kilogramos por metro cuadrado. Lo que hemos hecho es realizar un metrado de los muros, un metrado real de todos los muros, que como ven hay muros perimetrales y muros divisorios de la cocina, servicios higiénicos y dormitorios. Entonces, realizando el metrado, aquí lo hemos hecho por ejes. En el eje A 11 metros, en el eje B 11 metros, y las dimensiones a restar son los espacios donde no hay muro, y así sucesivamente nos da una longitud. Esta es la longitud positiva y esta es la longitud a restar, y haciendo la suma de esas cantidades nos da 57.95 metros de longitud de muro en un piso, y la altura del muro es de 2.40 metros. Entonces, multiplicando esas dos cantidades nos da un área de 139.08 metros cuadrados. El peso del muro por metro cuadrado es de 210.5 kilogramos por metro cuadrado. Entonces el peso total es la multiplicación del peso por el área, que nos da 29.276.34 kilogramos. Eso tenemos que dividirlo entre el área de la losa. El área de la losa es 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Entonces, haciendo la división de 29.276.34 entre 70 nos da 418.2 kilogramos por metro cuadrado,
es el peso que ejerce, el peso repartido que ejercen los muros sobre la losa y sobre columnas y vigas. Eso se debe multiplicar por un factor de 1.2 o 1.5. Entonces, en nuestro caso lo estamos multiplicando por un factor de 1.2. Y de esa multiplicación nos resulta que son 502 kilogramos por metro cuadrado, que nos da el peso repartido de los muros. Regresando a la hoja de cálculo, entonces ese peso tenemos que ponerlo aquí, 502 kilogramos por metro cuadrado. Fíjense que es bastante, pero es lo real, es el real peso que existe de los muros permanentes en cada piso. Entonces eso nos da, sumando todas las cantidades de la carga muerta o carga permanente de los niveles del 2 al 4, nos da 3030.7 kilogramos por metro que pesa esta franja. Esta franja pesa 3030.7 kilogramos por cada metro. Continuamos. La carga viva. La carga viva para las vigas principales. Para ello nos vamos al reglamento, en el cual nos indica las diferentes cantidades de carga viva. Aquí podemos obtener el reglamento en la tabla 1, que dice cargas vivas mínimas repartidas, que nos da las diferentes cargas según el uso de la edificación. Por ejemplo, para salas de lectura en bibliotecas indica 300 kilogramos por metro cuadrado de carga viva. Para viviendas está en la última parte, que dice para viviendas se tiene que usar una carga viva repartida de 200 kilogramos por metro cuadrado, tanto para las habitaciones, y acá dice para corredores y escaleras. Entonces ese dato se inserta aquí en la celda del peso repartido de la carga viva, que son 200 kilogramos por metro cuadrado, que multiplicado por 3.13, que es la longitud de la franja, nos da un peso de 626 kilogramos por metro. Para los niveles del 2 al 4, de la misma manera, son 200 kilogramos por metro cuadrado, que multiplicado por 3.13 nos da 626 kilogramos por metro. Continuamos con las vigas secundarias. Para las vigas secundarias, que en nuestro esquema esta es la viga secundaria, vamos a considerar una franja como área tributaria de un ancho de 1 metro, porque las vigas secundarias, a pesar de que solamente son para arriostrar a las vigas principales, también soportan una carga que proviene de la losa aligerada, el piso terminado de la losa aligerada y la carga viva que se ejerce en la losa aligerada. Entonces, por eso es que consideramos un ancho de franja de 1 metro. Bueno, entonces, para la azotea, el peso propio de la viga, ya se están jalando los datos, como hemos indicado anteriormente, que es la sección de la viga secundaria, que nos había salido que era de un peralte de 30 centímetros por una base de 25 centímetros. Eso se jala aquí, multiplicado por el peso específico del concreto, nos da 180 kilogramos por metro. O sea, esta franja pesa 180 kilogramos, perdón, este tramo de viga secundaria pesa 180 kilogramos por cada metro. El piso terminado son 100 kilogramos por metro cuadrado por 1 metro de ancho de franja, nos da 100 kilogramos por metro. El peso del aligerado también 280 kilogramos por metro cuadrado, que por 1 nos da 280. El peso de muros en la azotea, vamos a considerar aquí los 100 metros cuadrados de 100 kilogramos por metro cuadrado, teniendo en cuenta que en la azotea alguna vez se podrían construir muros, pero deben ser ligeros. Entonces nos resulta 100 kilogramos por metro. Sumando todo ello nos da 600
60 kilogramos por metro. Para los niveles del 2 al 4, de la misma forma, el peso propio de la viga es igual al de la azotea, el piso terminado también, el peso del aligerado resulta 280 kilogramos por metro, y el peso de muros que se está jalando, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el peso de muros que sale bastante, es 502 kilogramos por metro cuadrado, se está jalando del dato que ya hemos ingresado para las vigas principales, pero se está multiplicando por 1, por esos 502 kilogramos por metro. Sumando todo eso nos da 1062 kilogramos por metro. O sea, 1062 kilogramos pesa cada metro de esta franja. Continuamos. La carga viva en las vigas secundarias. Para la azotea se multiplican los 200 kilogramos por metro cuadrado por el ancho de franja, que es 1 metro, y nos da 200 kilogramos por metro. De la misma forma, para los niveles del 2 al 4 nos da 200 kilogramos por metro.